Hola y bienvenidos. Este es un video distinto, es más bien un intento de podcast, ya que la contingencia sanitaria sí lo implica. Hace rato que no tengo imágenes nuevas para mostrar en este canal, pero este canal, como lo dice la descripción, es un canal que va a mostrar la Patagonia y su gente. Y en este caso estamos en un podcast con tres amigos que nos criamos juntos en Puerto Aysén. Hay dos profesores y yo que soy el abogado. Los profesores son Carlos y Claudio, y vamos a hablar de un suceso que vivimos como niños, adolescentes, casi no, niños, derechamente, niños en Puerto Aysén en el año 91, como cada uno de nosotros tres vivió la experiencia de la erupción del volcán Hudson. Así que para contextualizar, la erupción del volcán Hudson se produjo en agosto del año 1991, en horas de la tarde. El volcán, que se encuentra a cerca de 60 kilómetros en dirección suroeste de Puerto Aysén. Así que a ver, vamos a partir por el que está físicamente, el único que está físicamente en esa ciudad en este minuto, que es Claudio. Así que a ver si nos puede, el amigo Claudio, si nos puede contar cuál fue su experiencia el año 1991 respecto a este suceso. Bueno, primero que todo, saludar a quienes estén escuchando esta grabación. Bueno, ¿qué les puedo contar? Era un joven yo de 12, 13 años aproximadamente, de séptimo básico. Ese día me encontraba haciendo lo que más me gustaba en ese momento, que era jugar al tenis de mesa. Estaba jugando tenis de mesa con uno de mis vecinos, con quien fue mi mentor en ese deporte, en uno de los cuarteles que tiene bomberos de la ciudad aquí en la plaza, en la segunda compañía de bomberos, que hoy está un poco cambiado, pero el sector donde estábamos exclusivamente era una sala de juegos donde había una mesa de ping-pong. Hoy en día hay un restaurante. Y bueno, estábamos todas las personas que estaban en ese momento practicando este deporte, estábamos ahí y llega alguien a avisar que pasaba algo afuera. Y salimos a mirar y claro, lo que se veía era una nube de humo tipo hongo, la cual fue muy impresionante. Y bueno, de ahí después de estar mirando unos 5 minutos aproximadamente, cada uno decidió ir a sus casas a ver qué pasaba y estar con su familia para esperar los momentos que se venían, que uno no sabía en qué contexto iban a estar o la gravedad que esto podían tener. Para todos los que estábamos viendo en ese momento era totalmente novedoso, daba miedo, para la edad que teníamos a mí me dio miedo y de hecho encuentro que el trayecto a mi casa, que fue solamente de 2 cuadras, lo encontré eterno y fui corriendo y para contar lo que estaba viendo en el horizonte, pero lo que sí no recuerdo si en mi casa ya se habían dado cuenta o no de este hecho que estaba ocurriendo. ¿Y recuerda después cómo fue tu segundo, o sea, la noche, cómo fue y el día siguiente, qué fue lo que más impactó a Puerto Aysén en ese momento? Sí, no tengo grandes recuerdos, pero sí me queda grabado el miedo. Tuve miedo, o sea, sentía los truenos, vi los relámpagos, sentí la ceniza caer, se cortó la luz, entonces lo que oía no era imaginable con lo que pude presenciar al día siguiente. Esa es la sensación que tengo y pocos recuerdos que tengo, porque también fui bien cauto y obediente en el sentido que al día siguiente ni siquiera salí a la calle, o sea, yo vi todo por la ventana, no caminé por la ceniza, no vi a lo mejor lo que muchas personas pudieron a lo mejor apreciar en cuanto a la imagen del pueblo en general. Ya, y bueno, los que estamos aquí, los tres estábamos en Puerto Aysén en lugares distintos ese día, pero el que ahora está en Coyhaique es el otro profesor también, Carlos, a ver si nos comparte su experiencia de esa tarde de agosto del año 1991. Sí, bueno, hola, buenas tardes. Un saludo también para todas las personas que puedan estar compartiendo estas vivencias que nosotros tenemos de esos años del año 91. Personalmente, para mí, del año 91 tengo dos situaciones que marcaron mi niñez. Una que fue el tema de
que Colo-Colo salió campeón de la Copa Libertadores. Y el otro fue que lo del volcán. Bueno, mi experiencia en ese sentido, también tengo varios recuerdos, pero son como saltados. Por ejemplo, me acuerdo que a mí me habían mandado a comprar trigo ese día, unos kilos de trigo para las gallinas. Entonces fui a comprar allá donde, me parece que era donde la Olinda, ¿puede ser? ¿Un Puede ser, negocio? sí, puede ser que quede a la esquina. Sí, uno que quedaba en Pedro Aguirre Cerda, Esa que o queda sea, como en Eleuterio Ramírez, perdón. que En queda como una Eleuterio cuadra Ramírez. donde estaba la Copecante. Sí, ¿Ya? Sí, 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 esa era la señora parece linda, que sí sí. se llama, o Sí, la señora La linda, Vega, sí. 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 ¿Será a lo mejor el negocio que está frente al Lobito Feroz? No, No, más no, allá. No, no no, es no, ese. no, no, no. Ah, ya. No, pues en ese tiempo Esa no calle, estaba a ese ver, negocio. la calle es la calle donde está la iglesia del Carmen, donde vas para la Pedro. Esa es una de las calles. Y la otra es la que mencionaste, el Eleuterio Ramírez. Como yo hace rato que no veo una edición, ya me estoy olvidando hasta de las calles. Pero queda en esa esquina, ¿no es cierto? Sí, Ya. sí, Ya. como detrás de donde estaba la Copec. Entonces ya venía de vuelta yo con mi bolsa de trigo y me doy cuenta de que la gente estaba mirando todo hacia el cielo. Lo que me llamó la atención es que la gente que estaba también dentro de sus casas salió a la puerta a mirar. Entonces ahí fue donde yo me di vuelta y me di cuenta que había un hongo, ¿cierto? Donde estaba saliendo rayos por los lados y en ese momento todavía nadie sabía lo que era. Yo me acuerdo que estábamos escuchando la radio para, para saber qué podía ser. Había la sospecha, obviamente, del volcán, pero todavía no era confirmado. Entonces, recuerdo que de ahí ya me acuerdo de otras escenas donde ya sabíamos que era el volcán y mi gato me acuerdo que salió de la casa y yo salí a buscarlo y lo alcancé a agarrar por ahí por la calle, más o menos a mitad de calle. Y, y justo ahí me pilla el estruendo fuerte. Y yo no había escuchado jamás de hecho yo creo hasta el día de hoy que no he escuchado un ruido así como ese. Tengo la noción de que con el puro sonido llegó a temblar la tierra, me pareció a mí en ese momento. Sentí como que la tierra tembló y ahí inmediatamente se cortó la luz. Eh, y me acuerdo que después de eso entré a mi casa con mi gato y curioso después saqué una hoja de cuaderno y salí afuera al patio y la levanté para ver si era cierto que caía ceniza, como decían. Y ahí entonces después entré con la hoja adentro a la casa y claro, estaban cayendo pequeñas partículas de ceniza. Eso hizo que al otro día, claro, ya había ceniza, ¿cierto? Bueno, en el suelo, en los techos. Eh, Me acuerdo que como no teníamos experiencia con el tema de la ceniza en los techos, no es lo mismo que la nieve o eso, eh, mi viejo yo creo que no se imaginó que podía haber problema con que haya un poco de ceniza arriba del techo, entonces no se preocupó tampoco de sacarla como si fuera la nieve. Y eso originó que, no sé si fue la corrosión, no sé qué, pero eh, empezó a gotear mi casa adentro. Entonces ahí tuvieron que mis hermanos mayores y mi papá subir arriba y cuando sacaron toda la ceniza dejó de gotear. Ya, no, Y de eso no ahí, lo había bueno, escuchado. después del estruendo fuerte que hubo, que cortó la luz, yo de ahí estuve todo el tiempo con un miedo constante esperando que viniera el otro. No sabía en qué momento venía, entonces como el primero me dio tanto miedo,
eh, después estaba con esa angustia de que en cualquier momento sentía que iba a venir otro más. No podía creer que iba a ser uno solo. Y de hecho fue uno nomás, Sí, si pues, no me acuerdo, eso te iba a si mal decir, no recuerdo. que de los ¿Sí? grandes fue ese que cortó la luz y después siguieron habiendo, pero en mi recuerdo fueron de menor intensidad. Ya, yo no tengo recuerdo de los otros. Em, Así que eh, más o menos así fue nuestra experiencia con el volcán, con el tema de la ceniza especialmente, que fue lo que después más problema empezó a causar, aunque en Aysén tuvimos suerte porque no cayó tanta como en otras partes. claro, después se fue para el otro lado, se fue más bien para el sur de la región, entre sur y Argentina en realidad. Sí, ¿y tu Em, experiencia? mi experiencia es como media paradójica porque mi experiencia me encontró en el deporte. Y ustedes saben que yo no destacaba precisamente, ni ahora tampoco por mis habilidades deportivas, pero recuerdo que estaba en el sector de la península, en la población Balsa. Yo no vivía ahí, pues yo en esa época vivía precisamente mencionado en el Jardín Infantil Lobito Ferrer, yo vivía ahí cerca, no, ahí ya no vivía en ese sector, vivía en esa casa que queda en calle Quitralco con Sargento Lea, casa que se quemó, que ya no existe, y que así que queda básicamente en diagonal casi frente a la Copec. Y yo estaba, para los que conocen Puerto Aysén, estaba en la población Balsa que queda atravesando por lo menos la ribera norte de Puerto Aysén. Así que en esa tarde recuerdo que estaba bonito el día, porque mi recuerdo es de sol, no sé si completamente despejado, pero sí había cielo azul. Y recuerdo que de repente yo vi seguramente como era y soy tan malo para la pelota y era poco lo que hacía, tenía tiempo para mirar harto, así que yo miré hacia el sector suroeste y vi una nube rara. Era una nube, yo la vi de la Génesis, porque vi una nube rara porque no tenía forma de hongo en ese minuto todavía, sino que empezó a aparecer una nube detrás de un cerro, recuerdo, y empezó a salir para arriba, empezó a emerger esa nube y de poquito empezó a tomar la parte de hongo que se refería a Claudio. Y bueno, y esto siguió y de a poco empezaron a mirar más los amigos ahí y llegó un momento que ya creció mucho y en que efectivamente nos pasó que cada uno se fue para las casas después. Así que yo tuve que atravesar la ciudad a pie en esa época y mirando para atrás cómo iba este fenómeno y la nube seguía creciendo y seguía creciendo. Y en la medida que se empezó a oscurecer, empezó el miedo porque ya la nube empezó a tapar Puerto Aysén. Esto era como el Día de la Independencia, la película estadounidense, en que la nube se empieza Sí, casi a posar sobre la ciudad y empieza con estos rayos, efectivamente. Uno empieza a ver luces claro, que emite esta nube negra y después empieza a caer la noche y estas luces uno las ve casi como sumamente claro porque es la única luz que se emite casi en la noche. Entonces me pasó también que efectivamente se empezaron a sentir estos truenos, se veían los relámpagos y también me pasó lo mismo con ese grande y yo estoy seguro que eso cimbró un poquito la casa, se movió un poquito la casa y eso hizo que en definitiva se cortara la luz. Así que mucho miedo, mucho miedo. Al otro día recuerdo también como la ceniza, porque ese día en la noche no había, yo no sé, a diferencia de Claudio, yo no sentí las cenizas como que cayeran en el techo ni nada de eso. O sea, y tampoco tuve la idea de salir con la mano, con una hoja como Carlos, a ver si caía ceniza. No, no lo recuerdo. Pero sí, el otro día fue impresionante ver el piso negro. Para mí era como no lo podía entender, porque yo tal vez, bueno, era cabro chico todavía, pero no tan chico, pero era niño todavía. Lo veía como que era una especie de nieve negra, porque era parejito, o sea, era como un manto negro. Y recuerdo sí que decían que había que andar, la gente que tenía que salir con mascarilla, así que era como un poco ad hoc a lo que estaba viviendo un poco el mundo ahora. Y, y recuerdo que sí no le hice, no sé si, o sea, no sé si ese día u otro salí o no, pero sí recuerdo que eso molestó mucho a mi mamá porque uno, entre lo que llueve en Puerto Aysén y esa cosa negra, me acuerdo que deja toda la casa sucia dentro donde entraba con los zapatos así que em, fue tremendo y efectivamente después empezaron a comentar las noticias que esto se fue para otro sector después donde yo viví, porque yo viví un tiempo en Cochrane y después en Chile Chico, así que ahí fueron los sectores, por lo menos de Chile, los más afectados. yo me No, acuerdo que dentro de la mente infantil de ese tiempo, yo
era una mezcla entre miedo, pero también como de aventura y de alegría un poco, porque sabía que no iba a ir a la escuela. Eso me acuerdo que suspendieron las clases. No, Sí, se me ocurre que me dio haber alegrado, como todo niño en la época, pero claro. no recuerdo así como que digo, ay, me acuerdo que me alegré que suspendí la clase, no me acuerdo, pero Sí, seguramente sí, fue yo me así. acuerdo. Sí. Yo no me acuerdo qué pasó con el tema de las clases. ¿Y te acordáis Y te acuerdas después, de que había que andar con mascarilla, no? Yo no vi eso de las mascarillas porque, como te yo digo, yo no tampoco. salí. Yo no No, salí no sé en yo lo vi, cuántos yo lo días vi. porque, así como por ejemplo, como tu mamá te retaba de que dejaba la casa sucia por salir, no sé si era por eso, por miedo, por no sé qué cosa, a mí tampoco me dejaban salir, Ahora, entonces yo fui obediente y me quedé en la casa no sé cuántos días hasta después de ya. cuando pasaron las máquinas y ya las calles estaban despejadas, yo creo que salí. Ahora, yo no sé si las mascarillas fueron tan masivas, tal vez a mí se me grabó, a lo mejor vi una o dos personas con mascarilla, estoy diciendo que había que andar con mascarilla. Tal vez si alguien pudiera dejar en los comentarios de este podcast, mentiría si digo que fue algo masivo y algo que ordenó la autoridad, a lo mejor ni un pez que en esa época la autoridad, pero no habían redes sociales, así que era más difícil ir a la radio nomás. No recuerdo si fue algo que una recomendación o no, no tengo idea. Sí recuerdo haber visto gente con mascarilla, pero tampoco era que saliera tanto. A lo mejor, como digo, vi una o dos personas y se me quedó grabado en la mente y digo, todo el mundo andaba con mascarilla y eran justo Sí, pues, esa uno persona, tiende a claro, a generalizar, generalizar un poco. claro. Así que, Y también lo otro es que me acuerdo que, bueno, en ese tiempo, no sé ahora, pero en ese tiempo me acuerdo que había una rivalidad también con Coyhaique. Me acuerdo que hasta en esas cosas salió que tuvimos más suerte porque el viento cambió, no sé cómo era la historia, y cayó más ceniza acá en Coyhaique que en Aysén. eso no recuerdo. Yo en esa época tenía una tía que vivía en Coyhaique, pero la verdad que en Coyhaique no recuerdo qué pasó ni qué tan feo fue en Coyhaique. Eso no lo tengo idea. Y en Chile Chico fue harto. Chile Chico Claro, fue yo tengo harto. esa Sí. información que, por ejemplo, en Chile Chico, Cochrane y parte de Argentina sufrieron más que nosotros, fue peor. O sea, Hay, sí, hay imágenes de TVN de aquella época donde mostraban que los animales estaban muriendo porque ahí era a Mm. 1 metro de ceniza. claro. Y también tengo el recuerdo de que la gente estaba muy agradecida en el Chile Chico de las autoridades argentinas que enviaron máquinas Sí, para poder limpiar las calles Miren, del pueblo. yo que vivía Sí. allá, bueno, no viví tanto, tuve 2 años y medio, pero nunca traté el tema con la gente así como hablar de la erupción del 91. pues otro dato igual que no sé si todavía estará vigente, pero en YouTube había un reportaje de informe especial Puede ser, sí. que se hizo en ese tiempo allá en Chile Chico y los antiguos. No sé si alguien se recuerda algún detalle más, que quisiera comentar alguna anécdota de esa época, que ya, bueno, han pasado hartos años. Yo tengo una entre anécdota y mito, ¿Ya? porque se decía que la ceniza del volcán, que era abundante en todos lados acá, ayudaba a limpiar la parte metálica de las cocinas a leña. No sé. Las personas antiguas que tienen cocina a leña siempre limpian lo que le llaman plancha. Y mi mamá siempre hizo eso, limpiaba su cocina con esta arena, que en el fondo era ceniza en una arena negra, y supuestamente quedaba más brillante. ¿Y quedaba Siempre para mí brillante o eso no? fue, según ella sí, pero Ya. yo creo que es un mito nomás, solamente parte del mito. Y no sé cuánta gente más lo hizo porque eso fue así como que se corrió la voz que servía para eso y mucha gente lo usaba, entre ellos mi mamá. Mira, Yo, no, eso yo sí que no también lo había recuerdo, escuchado. por ejemplo, también recuerdo que se decía que, como quizás buscando un poco consuelo al daño que se observa en la naturaleza, se decía que después de un tiempo iban a comenzar a crecer más vegetación, como que la El, ceniza le hacía bien a la tierra, claro, que el terreno iba a ser más fértil, que más fértil, después de muchos años, unos 20 años, No sé, una iba a cosa ser yo más escuché fértil. exactamente lo mismo, pero también mentiría si digo que sí me pude confirmar aquí que eso fue así. La verdad que no Claro. sé. No se Nuevamente, si sabe, alguien quiere dejar pero los comentarios, que es lo haga. parte de las cosas que se conversaban en aquellos Sí, tiempos, sí. de lo que habría que podía ir a las pasar faldas gracias a la del ceniza. volcán.
y ver cómo está el pasto. Claro, es que yo digo la verdad que igual era medio pavo, o sea, bueno, hasta el día de hoy soy pavo, pero eso de decir, no, es que en esta parte había ceniza y aquí puede comprobar que aquí hay tremendo pastizales, eso Sí, pues, nunca me fijé, po. no, Porque, por ejemplo, muchas veces, con lo que digo en el camino, por ejemplo, que recuerdo haber visto cercos metidos en la ceniza, era porque una vez creo que iba con mi hermano y me dijo, mira, aquí, que él viajaba mucho por esa zona. Entonces, mira, aquí mira el cerco cómo está ahí. Entonces ahí, claro, me lo mostró, ahí lo vi, ahí vi la ceniza, pero así como que yo me di cuenta perciba por mi cuenta, así como no, nunca me fijé. eso que tú dices, yo lo vi en el reportaje que te decía. Ah, ya, Ahí perfecto. mostraban los palos de los alambrados, ¿cachai? Del Sí. campo, eh, casi sepultados. Ah, ya. No, eso donde lo vi claramente, pero fue cuando pasé por Chaitén, luego de. También eso fue también una erupción volcánica, po, en que. Ah, el Pero eso volcán fue. del... Sí, Sí, pero eso fue mucho tiempo después. claro. Así que, bueno, amigos, les agradezco entonces esta breve conversación, porque fue un poquito más de 20 minutos probablemente. Y haber recordado esos tiempos. Los tres tenemos varias cosas en común, que los tres éramos compañeros de curso. En esa época, si la memoria no me falla, íbamos en el mismo curso, creo. Sí, yo creo que íbamos en el mismo curso los tres, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí, El mismo colegio, y los tres somos nacidos, creo, en Puerto Aysén, ¿no? Yo creo que sí. exactamente. Correcto, Sí, pues, sí. sí. Así que tenemos hartas cosas que nos unen hasta hoy día. Yo no lo he dicho, pero lamentablemente no estoy en la Patagonia en este minuto. Estoy harto más al norte. Varios miles de kilómetros más al norte, de hecho. Así que, pero se echa harto de menos. Así que, bueno, les agradezco a los que llegaron a esta parte de este podcast. Por supuesto, dejen sus Ujú. comentarios abajo, en la parte de abajo del video. Si nos pueden corregir en algunas cosas, por favor, así vamos aprendiendo todo. Y bueno, ha sido un gusto, amigos. Esta es la despedida de este podcast. Y bueno, no sé si quieren despedirse y decir algo. Sí, un saludo grande para todas las personas que les interesa este tema, especialmente a la gente de Puerto Aysén. Decirles que, bueno, si alguien tiene alguna información más que pueda aportar, quizás el reportaje de informe especial o otras cosas que puedan tener en sus hogares, filmaciones, quizás también podrían hacerlas llegar. Si algún vínculo o algo lo pueden poner en la descripción del Claro. video. Bueno, también despedirme, agradecer a todas las personas que pudieran estar escuchando esta grabación. Bueno, comentarles de que aquí no hemos venido a contar ninguna verdad, sino que solamente compartir nuestra experiencia de lo que vivimos Claro. en aquella ocasión. A lo mejor ustedes vivieron esta misma situación de otra manera, tendrán más que comentar, lo pueden hacer por este mismo medio y así nosotros también complementar nuestra vivencia con las historias de otras personas y hacer una historia más verídica de lo que Sí, pasó. de todas Así maneras. que agradecerle su audiencia y nos veremos en una próxima ocasión. Claudio, fuiste pero preciso, porque uno lo vive desde su perspectiva de niño, y esa perspectiva a veces con los años uno cosas se va olvidando y otras cosas las agranda, otras cosas las achica. Ojalá que pudieran compartir, si quieren, la experiencia que tuvieron cada uno de los que vivieron ese suceso. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.